A lo mejor el título que el Señor le puso, a lo mejor a usted no le agrada mucho, porque imagínese cómo Dios tituló esta palabra y dice, Dios dijo que no. ¿A quién le gusta eso? ¿A quién le gustan los no? Uy, por allá dijo Seili, uy, Dios mío. Cuando Dios dice que no, y esta mañana quiero compartir esa palabra, y todos nosotros sabemos que como cristianos, nosotros oramos, ¿cierto? Ustedes oran. Oramos, ¿sí? Todos oramos. Y cuando oramos, la Biblia dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, ¿cierto? Para alcanzar la misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero muchas veces, cuando yo oro, no sé si a ustedes les pasa, quiero que cuando yo abra los ojos, ya yo tenga la respuesta, ¿cierto? O sea, instantánea. Nosotros queremos todo rápido. Nosotros vivimos en un mundo sumamente acelerado. En este país más todavía. Y aquí todo es como instantáneo, ¿sabes? Un puré de papa instantáneo, un jugo instantáneo, todo por la velocidad del movimiento que constantemente estamos sumergidos. Y eso lo llevamos en el corazón y en la mente. Y quiero también que todo se acelere, pero cuando las cosas no llegan en el momento que yo quiero que lleguen, cuando las cosas se demoran, puede que muchas veces nos debilitemos, nos desanimemos, perdamos esa fe o ese empujo, esa fuerza para orar con la que orábamos el lunes, el martes, miércoles, pero ya el jueves como que, ay, ya mis bracitos se están cayendo porque, ay, yo oro. Y no solamente días, pueden pasar meses, años, donde veo que una respuesta no llega. Una de las cosas que es fundamental para yo tener lo que estoy pidiendo es lo que hablaba el salmista David, Salmo 40, dice, pacientemente esperé en Jehová y se inclinó su oído y escuchó mi clamor. Entonces sabemos por la palabra que Dios escucha nuestro clamor, a todos, porque Dios nos ama con amor eterno. La Biblia también dice en Jeremías 33, ¿se lo saben? Jeremías 33, muy famoso. Clama a mí, y a mí me encanta ese pasaje. Y yo oro y digo, Señor, tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Entonces estoy esperando una respuesta, dígame una respuesta. Pero inconscientemente, cuando espero la respuesta, yo espero que la respuesta sea a mi favor, ¿cierto? Yo quiero que todo lo que yo le pida a Dios, Dios me diga, sí, Erin, sí. Pero resulta que cuando leo la palabra, muchas veces existen allí en la Biblia oraciones que no tienen respuesta, que se transforman en un silencio, y les voy a mostrar una en específico donde Dios dice que no. Vamos a leer la palabra esta era nada más la introducción. Segunda de Corintios, capítulo 12. Esa está chiquitica, usted lo va a buscar allí, porque la hice muy chiquitica. Segunda de Corintios, capítulo 12, a partir del versículo 7. Se los voy a leer y dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y en angustias. Wow. El apóstol Pablo me está hablando aquí de casi 5 momentos de nuestra vida que donde todos pasamos, ¿cierto? Me habla de debilidades, me habla de afrentas, me habla de necesidades, me habla de persecuciones
y me habla de angustias. Ninguna me gusta. No sé cuál le gusta a usted. A mí no me gusta, de las 5 no me gusta ninguna. Y de paso me dice que yo me goce en eso que me está aconteciendo. Entonces resulta como contradictorio, ¿cierto? Porque nosotros nos gozamos en los momentos buenos, cuando tenemos todo chévere, está todo bien, la cuenta full, la salud a millón, todo el mundo se ama, todos somos felices, chévere. Así es chévere porque eso es rumba pareja y nos gozamos. Pero gozarse en una angustia, a mí no me parece, pero el Señor nos está hoy dando una orden. Y lo primero que dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 7, dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, dice, me fue dado, escucha aquí, un aguijón en mi carne. ¿Ustedes saben qué es un aguijón? No sabemos qué es un aguijón. No, vamos a la siguiente lámina. Un aguijón, escucha aquí, tiene 2 vertientes. Se los voy a leer. Se llama aguijón o ponzoña al órgano o parte del cuerpo afilado presente en varios animales que normalmente expulsa algún tipo de veneno. Puede ser una avispa, ¿sabe? La ponzoña de ese animal que se clava y penetra la carne es llamado aguijón. Dice, normalmente tras ser clavado en la piel de otro animal, da una descarga eléctrica. ¿Okay? O sea, un aguijón se entiende que es algo que te causa dolor y a la vez molestia. Sí, porque muchas veces se queda penetrada y usted sabe cuando le pica alguna avispa, a mí me ha picado, y entonces parece, está la roseta, está la molestia, está la picazón, está esto, entonces está el dolor y a la vez es algo que está continuo y permanente, permanece por mucho tiempo, ¿cierto? Hay otra vertiente, hay otro concepto. En este caso que habla el apóstol Pablo, también se llama aguijón a una vara de madera larga a la cual le afilaba la punta, o también una punta de metal podría ser. Los aguijones solían estar hechos de delgadas piezas de madera desfiladas en un extremo y afiladas en el otro. Era como una especie de lanza, ¿cierto? Con una puya. ¿Para qué se usaba ese aguijón? Entonces los granjeros de esa época la usaban para dominar a las bestias, como para domarlas, ¿sabe? Y dice aquí, los granjeros lo usaban el extremo afilado para incitar a un buey terco. En este caso habla específicamente de no todo animal, sino los bueyes, los que acarreaban, los que transportaban las cosas. Cuando se ponía terco el buey, sacaba el agricultor, el que lo llevaba, el aguijón y comenzaba a apoyarlo. ¿Para qué? Para que siguiera el camino, para que no se desviara, ¿cierto? Ocasionalmente la bestia pateaba el aguijón, porque es que a nadie le gusta a nadie le gusta tener un aguijón, ¿cierto? A nadie le gusta que te molesten, y mucho menos que te molesten con una vara que te causa dolor. Entonces el buey, como es terco, se caracteriza por eso, el agricultor le daba con el aguijón y el buey, para defenderse, daba patadas, puntapiés, pateaba el aguijón. Cuando más pateaba, escucha aquí el buey, ¿qué va a pasar? ¿Qué podría pasar? Más se puya, y dice, más probable era que el aguijón se clavara en la carne de su pierna, causando mayor dolor. La palabra aguijón en griego se traduce como pinchazos, y otra palabra se llama kentrón, pero en resumen es, repito, algo que está presente, que molesta, que duele. El apóstol Pablo decía, y me fue dado un aguijón en mi carne. Leímos lo primero, versículo 7. Me fue dado. Estoy hablando del apóstol Pablo, el autor de la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento.
un hombre que le fue revelada muchas cosas, muchos misterios de la palabra de Dios. Un hombre que se encontró con Jesús cara a cara, camino a Damasco, Saulo de Tarso. Y él hablaba en sus cartas, me fue dado un aguijón. Cuando yo estaba estudiando la palabra, me di cuenta de que cada uno de nosotros tiene un aguijón. Yo tengo el mío. O posiblemente no tengamos un aguijón, tengamos varios aguijones. ¿Qué representa ese aguijón en nuestra vida? Algo que nos aturde, pensamientos que muchas veces nos hieren, pensamientos que no nos dejan avanzar, situaciones en nuestra vida que son contrarias a lo que estoy orando. Entonces estoy orando por algo y me repasa lo contrario. Y eso causa dolor, ¿cierto? Cuando usted espera algo y resulta que no pasa lo que usted está esperando, sino todo lo contrario. Un aguijón puede ser una mala noticia. Un aguijón puede ser una enfermedad, un diagnóstico médico. Un aguijón que puede ser una situación económica. Un aguijón puede ser problemas familiares. Hay muchos aguijones que podamos tener. Cualquier tipo de fracaso, decepción. ¿Usted ya identificó su aguijón? Pablo dice, me fue dado un aguijón. A mí también. Y el Señor quiere que tú en esta tarde, quiere que cada uno de nosotros examinemos nuestro corazón y nuestra vida y podamos identificar con claridad qué situación aún me aturde, qué situación está presente allí, clavada en mi carne, que todavía me causa dolor y me molesta. Y lo que más me llama la atención es que dice el apóstol Pablo, y mi mente vuela, ¿no? Y me da risa, dice, ese aguijón es como un mensajero de Satanás. Y me ha enviado, dice, un mensajero para que me abofetee. Ese aguijón te golpea la vida y se te hace presente cuando tú te despiertas. Usted se imagina que a usted le toque en la puerta. Cuando usted abre la puerta le dan unas bofetadas. Tome aquí, de parte de Satanás, chao. Y dice, me ha sido enviado un mensajero de Satanás. Ese aguijón, repito, son situaciones en nuestra vida que constantemente nos aturden porque van contraria a nuestra fe y muchas veces contraria a lo que hemos estado orando por mucho tiempo. Y me ha sido dada. Repito, ya usted sabe que, siguiente lámina por favor, ¿cuál es tu aguijón? ¿Lo tienes ya identificado? ¿Sí o no? Número 2. El segundo consejo que Dios nos da, después de haber identificado ese aguijón, el Señor nos dice en esta mañana, en esta tarde, no pelees con tu aguijón. Porque a veces cuando lo identificamos, comenzamos de una manera, sin darnos cuenta, a pelear con la situación que me aturde. Entonces, si tengo un hijo, Dios guarde, rebelde, estoy peleando con el hijo. El Señor te dice, no pelees con tu aguijón. Si tienes un marido que no se porta bien y peleas con tu marido, tú estás golpeando un aguijón que te va a causar más daño aún. ¿Cierto? Si tienes una situación como la que ya identificaste y comienzas a batallar de una manera humana, no sobrenatural, con tus propias fuerzas, resulta que salimos más heridos y más golpeados. Porque fíjate que ahí dice que el buey, cuando era tácata, cuando se sentía el aguijón, comenzaba, mire, a dar patadas. ¿Qué pasa cuando nosotros damos patadas hacia atrás, hacia el aguijón? Dice, versículo 8, respecto a lo cual he rogado al Señor que lo quite de mí. Y orar es lo que Dios nos manda. Rogar a Dios es lo que Dios nos manda.
Y resulta que Pablo identifica el aguijón y ora a Dios para que lo aparte de él. Yo pregunto algo, tú ya sabes cuál es tu aguijón, ¿cierto? ¿Cuántas veces has orado para que el Señor lo quite? Yo he orado más de 3, o sea, le gané a Pablo, más de 3. Y yo sé que usted también. Muchísimas veces hemos orado por situaciones y resulta que no se va. Yo creo que a la tercera dijo Pablo, yo no voy a orar más por esto. Pero volviendo al tema, hay un pasaje, no lo tengo aquí, no sé por qué, donde el apóstol Pablo decía, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Dura cosa. O sea, una cosa es que tú luches por lo que quieres y ores por lo que quieres, pero otra cosa es pelear de una manera natural, sin la fuerza de Dios y sin saber la voluntad de Dios para ese aguijón. Y he orado 3 veces para que lo aparte de mí. Yo también he orado por muchas situaciones. Pero yo quiero que usted en esta noche, en esta tarde, vea la respuesta. Dice, la primera vez que Jesús habló a Pablo, aparece en Hechos capítulo 9, versículo 5. Saulo de Tarso, repito, era un hombre malo, sanguinario. Pablo odiaba a todo cristiano, Saulo de Tarso, y los perseguía para matarlos, ¿cierto? Usted conoce la historia en Hechos capítulo 9, versículo 5. Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas con coces. Coces significa patadas, golpes contra el aguijón. ¿Qué pasa cuando usted le pega a la vara? Cuando usted tiene esa espina que le haya mordido en un animal con ponzoña y usted la toca, más le duele. Entonces, el aguijón, vuelvo a la primera parte, le era dado a los bueyes tercos. Puede ser que hayan situaciones en nuestra vida donde nos empeñamos en que Dios haga lo que yo quiero que haga. Y puedo seguir orando miles de veces y puedo salir más herida que al principio, porque puedo estar dando patadas al aguijón. ¿Sí me están entendiendo? Número 3. Pero antes de eso, la segunda reflexión. ¿Estás peleando con tu aguijón? ¿Estás peleando con ese aguijón que ya Dios te mostró cuál era? No me lo responda a mí, usted se lo responde al Señor. Número 3. La respuesta, ¿cuál fue la respuesta de Dios ante la oración de Pablo? ¿Cuál fue? Les vuelvo a leer el pasaje que leímos al principio. Versículo 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. El apóstol Pablo, después que de Saulo de Tarso, cuando fue llamado por Dios, pasó a ser el apóstol Pablo, pero en ese trance hubo un proceso grande. Saulo de Tarso cayó ciego por varios días y en esos días de ceguera el Espíritu Santo vino sobre él y le fueron revelados muchos misterios de la palabra. La misma revelación de la cruz fue dada a Pablo. Entonces, a ese Jesús a quien él perseguía y a esos cristianos a quien él perseguía, el Señor lo tumba del caballo, lo deja ciego y le muestra toda su vida. ¿Qué le dice el Señor a Pablo? Pablo, deja de estar peleando conmigo. Porque resulta que cuando tú peleas con tu aguijón, muchas veces estás peleando con el mismo Dios. O con situaciones que Dios pone en nuestras vidas para corregirnos, para sanarnos. Y nosotros, en vez de obedecer, sin querer queriendo, nos ponemos como los bueyes. Y no es lo que Dios quiere. ¿Qué pasa cuando una persona está enferma? Cuando la van a operar, tienen que anestesiarla, pues si no, no se va a dejar operar. Va a reaccionar. Usted ha visto un niño cuando lo están curando,
tiene que agarrarlo todo mundo. Es más, hasta los guardias, los guardias del hospital tienen que muchas veces venir porque hay niños que tienen demasiada fuerza que los enfermeros no lo pueden agarrar. Pero es necesario que se quede quieto para que se sane. Y es lo que Dios quiere también con nosotros. Dejemos de ser tercos con la corrección que Dios nos da cada día. Dejemos de dar patadas. A veces esas patadas se pueden convertir en patadas de niños malcriados. Como Dios no me respondió, voy a hacer lo que quiera, por no decir otra cosa. Como Dios no me responde, ¡ay! Pero ¿cuánto tiempo tengo yo en esta situación? Y en vez de orar, y a veces le decimos, Señor, pero es que mira, yo sí soy buena, yo soy cristiana, yo oro, yo me porto bien. Y sin querer queriendo hasta comparamos. Mira fulano, mengano, perencejo, que se portan mal, que hacen esto, aquello, y miran las bendiciones que tienen, entre comillas. Eso es pelear con el aguijón. ¿Cierto? Y lo que más me asombra, repito, ¿cuál fue la respuesta de Dios ante la oración de Pablo? ¿Cuál fue? ¿Usted ya la vio? Y dice la palabra de Dios: y he rogado 3 veces al Señor que lo quite de mí, versículo 9, y me ha dicho, aquí está la respuesta. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Le dijo que no? No le dijo que no. ¿Le dijo que sí? Tampoco. ¿Se quedó callado? Respondió. Porque a veces escuchamos un silencio de Dios. A veces usted ora y usted no escucha la respuesta por ninguna parte. Pero en este caso el Señor fue claro y directo. Y Pablo encontró la respuesta de Dios. Ahora, tu aguijón, que ya está identificado, con el cual hemos peleado muchas veces, por el cual hemos orado más de 3 veces, más que Pablo oramos, ese aguijón en nuestra vida tiene un propósito. Todo aguijón viene a nuestras vidas para enseñarnos algo. ¿Cierto? Entonces, como usted ya lo identificó, yo quiero que usted en esta tarde le pida a Dios la revelación. Y le dice, Señor, aquí está mi aguijón. ¿Qué voy a hacer ahora? Mi consejo es, no sigas peleando con el aguijón. Porque hemos sido heridos y seremos heridos aún más si seguimos peleando. ¿Sí? Y me ha dicho el Señor, aquí es lo que Pablo entró en la revelación profunda, y me ha dicho, bástate mi gracia, bástate mi gracia, bástate mi amor por ti, basta el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Basta el amor tan grande, porque de tal manera te amó a ti y me amó a mí, que el mismo Padre se despojó de su Hijo para darme a mí la vida eterna, sin merecerla. Y vino Jesús como cordero, fue llevado al matadero, en silencio, sin mancha, sin pecado, fiel, puro, justo. ¿Cómo iba Jesús a la cruz del Calvario? ¿Cómo iba? En silencio, obediente, sin pelear con el aguijón. Y ese Jesús que fue a la cruz por ti, te dice en esta mañana, en esta tarde, ya me he equivocado 3 veces, bástate mi gracia. Porque mi poder, dice Jesús, se perfecciona en tu aguijón. Mi poder, el poder de Jesús, se va a perfeccionar en la situación que tú estás pasando. Mi poder se va a perfeccionar en la enfermedad que ha sido diagnosticada. Ese poder que dejó Cristo en la cruz del Calvario es suficiente. Diga conmigo, suficiente, suficiente. Entonces Pablo estaba peleando con el aguijón, Pablo estaba aturdido, Pablo estaba dolido.
Estaba en conflicto y había orado muchas veces, esperando que Dios le dijera, sí te voy a quitar el aguijón. Pero el Señor le dijo, no. ¿Qué pasa? Repito, y ahí está la pregunta. ¿Qué pasa cuando Dios te dice que no? ¿Qué está pasando en nuestras vidas ante ese silencio o ante esa negación de Dios? Yo quiero que usted ahí reflexione, porque ya tu aguijón está identificado y el mío también. Señor, ¿qué voy a hacer ahora que me has dado esta palabra? ¿Qué acciones voy a tomar? ¿Seguiré dando patadas hacia atrás? ¿Es lo que Dios quiere para nuestras vidas? Cierto, ¿verdad que no? Y se me ha dicho, ¿cuál es tu aguijón? ¿Una enfermedad? ¿Cuál es tu aguijón? Si alguien está enfermo, la sangre de Cristo, las llagas de Cristo, lo sana. Si alguien está en aflicción, en angustia, como Pablo, el poder de la sangre que Cristo derramó de su corazón sana todo vacío en el nombre de Jesús. Si hay una situación económica latente, Él venció toda maldición para darnos a nosotros la bendición que nos corresponde. Y se me ha dicho, se te ha dicho a ti en esta tarde, bástate mi gracia, bástate mi gracia, bástate mi gracia. ¿Qué nos quiere decir Jesús con eso? Ya yo hice todo lo que tenía que hacer por ti. Todo lo hice, todo. Me despojé del cielo, vine a la tierra, llevé golpes, afrentas, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y nos dio la salvación, nos dio la vida eterna, nos ha dado la salud, nos ha dado la victoria, nos ha dado gozo, nos ha dado revelación, nos ha dado paz, nos ha dado todo en esta vida. Y Jesús allá en el cielo nos mirará y dice, ya lo hice todo por ti, ¿por qué sigues peleando? Deja de pelear en esta tarde, porque dura cosa, dura es seguir peleando con la situación. Y por último, quiero que pase el mueble. Bástate mi gracia. El término más utilizado para definir gracia en el Antiguo Testamento era el hebreo hem, mientras que en el Nuevo Testamento el griego es charis. Estos términos originalmente significan favor, diga conmigo favor, misericordia, amor, provisión, salud, bienestar, paz, gozo. Esa es la gracia, bondad, en especial si ha sido ganada sin merecerla. El sacrificio de Jesús en dar toda su vida es y será suficiente para cualquier aflicción. Por eso el apóstol Pablo decía, por lo tanto me gozo, porque Pablo se gozaba en una afrenta, en una angustia, en una debilidad, en una persecución, porque Pablo lo entendió clarito. Por lo tanto me gozo en las debilidades. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de tu aguijón? Escucha aquí esta palabra. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, cuando tú entiendes el propósito de este aguijón, tú dices, Señor, gracias. Y ya dejas de darle patadas. Empiezas a glorificar a Dios. Pero es necesario entenderlo y es necesario tomar acciones. Es necesario cambiar nuestra forma de pensar. Es necesario someterse a la voluntad perfecta de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y se te ha dicho en esta tarde, y yo quiero que usted no olvide esta palabra, se te ha dicho en tu necesidad, ya Cristo hizo todo por ti. Levante sus manos ahí y dile, Señor, gracias. Bástate mi gracia, bástate. Ya lo hice todo. No te angusties, no temas,
No pelees con tu aguijón, porque en esta tarde Dios quiere traer sanidad a nuestro corazón. Yo sé que ha derramado sangre cuando tú peleas y le das patadas. Y posiblemente esas heridas te hayan causado aún más dolor. Pero Cristo llevó toda carga a la cruz del Calvario. Y esa sangre hoy viene sobre tu vida a sanar cualquier herida en el nombre de Jesús. Y se te ha dicho a ti y a mí en esta tarde: bástate mi gracia. Para cualquier necesidad, cualquier angustia, cualquier debilidad, ahí está el poder de la cruz. Ahí está Cristo en la cruz del Calvario, llevando esa afrenta y ese dolor por ti y por mí, sin merecerlo, sin pagar nada, sin comprarlo. Pero se te ha dado. Y así como se te fue dado un aguijón, también se te fue dada la gracia, la gracia, la gracia, la gracia. ¿Cuál es el propósito de tu aguijón? Y decía el apóstol Pablo, y dice, versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Pablo entendió que ese aguijón vino a la vida de él para orientarlo, para aplacarlo, para que Pablo fuera obediente, para que Pablo dejara la rebeldía, para que Pablo sanara las heridas de haber sido un criminal, para que Pablo dejara allí en la cruz del Calvario, en ese aguijón, todo el odio que traía hacia el pueblo de Cristo. Y fue dado ese aguijón. Entonces el aguijón que tú tienes en tu carne y el mío tiene el propósito principal de depender 100% de la obra redentora de Jesucristo. Suficiente con eso. No hay más que hacer, te dice Jesús. No hay más que hacer. ¿Has orado 3 veces? ¿Has orado más de 3 veces? ¿Le ganaste al apóstol Pablo en tus oraciones? Hoy Dios tiene la respuesta para cada uno de nosotros. Suficiente, suficiente. Ya, no llores. Ya, no te aflijas. Ya, no temas. Porque mi poder se va a perfeccionar esta tarde en ese aguijón. Mi poder se va a perfeccionar en tu dolor y en el mío. Mi poder se va a perfeccionar hoy, si lo crees, en esa situación que hemos pasado por años, por meses. Bástate mi gracia. Y con esto sí termino. Hay un pasaje en la Biblia, Lucas capítulo 22. Y para mí es la oración más conmovedora de los tiempos. Lucas capítulo 22, a partir del versículo 41. Y dice, y puesto de rodillas, oró. Les voy a mostrar al Hijo de Dios en el huerto de Getsemaní. Estaba a punto de sufrir la afrenta más grande, la muerte más maldita de ese momento. Jesucristo estaba allí en una toma de decisiones. Estaba batallando, estaba en angustia, estaba en afrenta, lo estaban persiguiendo, lo habían negado, lo habían vendido. Sus mejores amigos lo dejaron solo, no pudieron velar con él ni 1 hora, ni 1/4 de hora, se quedaron dormidos. Pedro lo negó 3 veces. Judas lo vende. ¿Cómo estaba Jesús en este momento? Sabía lo que venía en las próximas horas. Ya lo tenían con el GPS, aquí está, decían. Y venían los soldados a llevárselo. Y dice la Biblia, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. Ahí estaba Jesús, camino a la gracia. Y estaba Jesús orando como muchos de nosotros. Y en ese momento Jesús le dice, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. Si puedes, le decía al Padre. ¿Qué padre nosotros, dice la Biblia, siendo malos o teniendo errores,
no damos buenas cosas a nuestros hijos. Usted como padre ve a su hijo llorando o con una necesidad. ¿Qué hacemos nosotros? Salimos corriendo. Usted ve a su hijo herido y usted sale corriendo a un hospital o usted lo sana. Usted ve a su hijo enfermo y usted lo arropa y se acuesta con él si está prendido en fiebre. Y muchas veces oramos y le decimos, Señor, quítale la fiebre a mí, más bien dámela a mí. Así estaba Jesús en el huerto de Getsemaní. Y oraba más intensamente en esa agonía, a punto de morir. Y en esa agonía le decía, Padre, pásame. Jesús le decía igual que Pablo, quítame este aguijón, quítame este dolor que tengo, quítame esta angustia. ¿Qué le dijo Jesús? No, tienes que ir a la cruz. Y ese no de Dios se transformó hoy en nuestra salvación. Ese no de Dios se transformó hoy en nuestra respuesta. Ese no de Dios en ese momento se transformó en nuestra provisión. Ese no de Dios en ese momento se transformó en tu salud, en tu paz, en tu redención, en el perdón de tus pecados, en tu prosperidad, en la salud. En todo ese no de Dios trajo la gloria a la tierra. No te aflijas cuando Dios te dice que no. Dale gloria a Dios. Y como Pablo, y me gozo en mis debilidades. Porque Pablo, ahora lo entiendo, porque Pablo habló de esa manera. Porque él sabe que ese aguijón cuando pasa, viene glorificado. Viene glorificado. Y cuando Pablo lo entiende, dice, Primera de Corintios, última lámina, ahí está la respuesta. Primera de Corintios 15:55. Pablo entendió que ese aguijón tenía un propósito, depender de Dios. Pablo entendió que ese aguijón tenía el propósito de depender de la gracia de Dios. Y cuando Pablo se levanta y le dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ahí está un aguijón, el aguijón de la muerte. El domingo pasado celebramos la resurrección de Cristo. Ahí está la respuesta. Si Cristo venció el aguijón más poderoso en ese momento, que era la muerte, ¿por qué te preocupas por el tuyo? Si Cristo venció ese, vencerá el tuyo. Si Cristo venció ese, vencerá el mío. El que me atormenta, que me aflige y que posiblemente te haga llorar cada noche. Porque entendemos cada día, o debemos entender, que ya Cristo hizo todo. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Entonces en esta hora tú le vas a dar gracias a Dios por tu aguijón y le vas a dar gracias a Dios porque muchas veces te dijo no te voy a responder, no te digo, no, espera, porque el Señor hoy sana heridas, el Señor hoy sana cualquier enfermedad. El Señor hoy trae la respuesta correcta. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Le decía Pablo. ¿Dónde está eso que me afligía? Ya no existe, porque cuando voy a la cruz y entiendo el poder de la resurrección, ese poder actúa en mí. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos está entre nosotros. Y con ese poder venzo mi aguijón. Con ese poder me glorío y me gozo en mis afrentas, en mis persecuciones y en mis debilidades. Y si usted entendió esta palabra que Dios le trajo hoy, yo quiero que usted le brinde un fuerte aplauso. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Levante sus manos allí y dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios, Señor, gracias. Gracias, Señor, por ese no. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por cada momento de dolor.
Gracias, Señor, por cada momento de angustia. Gracias, Señor, por cada momento de prueba, de necesidad y de aflicción. Padre, gracias por hacerme entender en esta tarde que ese no tuyo me dará la respuesta necesaria, que es lo mejor porque te amo, y que tu palabra dice que a los que amamos a Dios, esos no nos ayudan para bien. Gracias, Jesús, por la obra redentora y el sacrificio que tú llevaste a la cruz del Calvario. Padre, en esta hora, Señor, oramos como Cristo ahí en el huerto de Getsemaní. Señor, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que no solamente yo reciba el sí que quiero, sino que yo acepte también tu no. Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Y en esta hora, Señor, te pido, Padre Celestial, y así como Jesús, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, en tus manos encomiendo mi vida, en tus manos encomiendo mi futuro, en tus manos encomiendo mi familia, en tus manos encomiendo mi economía, en tus manos encomiendo cada situación. Y en el nombre de Jesús, ese aguijón que me perseguía, hoy, Señor, hoy se va de mi corazón. Hoy esa voz que me aturdía, esas bofetadas de Satanás, hoy se enmudecen en el nombre de Jesús, porque ya Cristo lo hizo por mí. Y si Cristo lo hizo por mí, bástate mi gracia. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.